y de lo que es un análisis de los conceptos, de la gramática de los poderes públicos, se vaya entendiendo esto, ¿no? Porque, bueno, para nosotros que venimos de la política y de los estudios de análisis del discurso, a los compañeros Yamila y Mauricio que vienen de la comunicación, nos resulta bastante familiar, ¿no? Pero por ahí a nivel de otras disciplinas les suene un poco raro todas estas perspectivas, ¿no? Pero bueno, creo que las exposiciones van dando cuenta de que acá hay una capacidad de enunciación por parte de los sujetos, de los actores, muy importante, ¿no? Y muy definitoria de las situaciones en las que ellos participan, ¿no? Desde Mary Jane trabajando en la CNT Bio y lo que significa el rol del testimonio, ¿no? En relación a lo que pasa ahí, a la exposición del exfiscal, ¿no? Donde da cuenta de la importancia de los conceptos para definir y criminalizar las conductas, ¿no? Son campos muy particulares, ¿no? Conceptos muy específicos, ¿no? Acotados por ahí que no logran plasmar todos nuestros deseos de solidaridad, de justicia, pero bueno, son instituciones, ¿no? O sea, ¿qué les podemos pedir a las instituciones? Y bueno, esto también tiene que ir ajustándose a nuestra capacidad de pensar las instituciones y pensar los discursos que pueden ser procesados o no por las instituciones, ¿no? Así que bueno, en ese sentido nosotros estamos pensando lo que es el proceso de elaboración de ley. Creemos que si bien hay muchas leyes, también es cierto que nos hacen falta muchas leyes, ¿no? Tal vez nosotros no estemos muy de acuerdo con este tipo de justicia sancionadora y con la cárcel, y con esto estemos yendo en contra de propuestas muy revolucionarias que hubo en la década del 60 en contra de lo que era el sistema penal, pero hoy por hoy nos encontramos con envenenamientos masivos de personas, del agua, de la tierra. Entonces, bueno, tampoco podemos ser tan absolutistas y decir, no, bueno, yo era abolicionista, ¿no? No, acá no se está tratando de ladrones de gallinas, se está tratando de grandes transnacionales, se está tratando de funcionarios públicos de alta jerarquía, así que creo que tenemos que ajustar un poco nuestros discursos a las situaciones en que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido un poco la idea es que nosotros no estamos aspirando a una… ¿Qué tiene que ver con esta frasecita chiquita que hay ahí? Si la querés poner. No estamos con estas afirmaciones pretendiendo una racionalidad para todo tiempo y lugar, sino que estamos pretendiendo una razonabilidad, ¿no? Para el conjunto de los sujetos que estamos involucrados en estos problemas, al menos, ¿no? Eso me parece importante como dar cuenta, ¿no? de esta parcialidad, de esta conflictividad, ¿no? Y que de pretender asumir un discurso universalista, abstracto y generalista, ¿no? Por ahí nos lleva a alejarnos de participar explícitamente en los contextos conflictivos en los que estamos trabajando, ¿no? Así que un poco asumir esta idea de que uno tiene un discurso con una validez que está involucrada con los públicos con los que estamos trabajando y con los problemas que estamos analizando. Vamos a ir rápido porque ya llegó el senador Solanas. El primero, el acto legislativo. Anda corriéndolo con la flechita nomás. Lo que nosotros estamos pensando como acto legislativo es ese acto donde se entrelazan discursivamente cuestiones morales, cómo ajustamos nuestra sensibilidad moral, cuestiones políticas, cuestiones éticas, cuestiones jurídicas, científicas, profesionales, económicas y financieras. En este sentido, por ejemplo, y voy dando ejemplos así muy rápido, ¿no? Para que se entienda,
una discusión que tuvimos en el Paren de Fumigar y con las madres era qué se hacía con el Fondo Sojero. El Fondo Sojero fue creado en Argentina a partir del conflicto con el campo en el 2008 y era un porcentaje de las retenciones a ser distribuido en los municipios. Algunos de nosotros queríamos que la ley de Córdoba, la reforma de la ley de Córdoba, ese fondo sojero estuviera destinado a designar personal idóneo en audiencia pública en los 420 municipios y comunas de Córdoba. O sea, si no disputamos los recursos públicos son utilizados para fines que no contemplan las necesidades en salud pública, ¿no? Y en muchos casos son malversados, ¿no? Entonces estamos en esta idea, ¿no? Es legitimar el fondo sojero, es legitimar bueno, estamos en las situaciones con los problemas encima, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Participamos? ¿No participamos? ¿Pedimos esos fondos? ¿No los pedimos? Si no hay un correlato presupuestario, una ley no existe. Ya tiene dificultades para existir una ley por sí misma. Si encima no tiene fondos, menos. Hay que crear estructura que desmanteló el neoliberalismo. Y la estructura se crea con recursos. No podemos mantenernos en un voluntarismo cuando le estamos dejando toda la institucionalidad a los sectores que no están respondiendo a las necesidades que estamos viendo urgentes, ¿no? Pásalo con la flechita. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas. Otra cuestión que tener en cuenta y nos parece muy importante es el tema de la territorialidad, que es un tema que se ha puesto muy de moda, ¿no? Las luchas territoriales, el territorio, somos territorio, ¿no? El territorio a nivel político institucional quiere decir algo muy concreto, ¿no? El territorio está refiriendo a la competencia sobre una determinada área, ¿no? El territorio está totalmente ligado a la constitución del Estado-Nación. El concepto está ligado a eso. Y está ligado a la producción de la ley. El nomos de la tierra, diría un autor, ¿no? Como Carl Smith. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Con las cosas que estamos diciendo, porque estas palabras son muy fuertes en los contextos políticos institucionales en los que estamos actuando, ¿no? Entonces, la idea de territorio hace referencia a esta cuestión. La idea de territorialidad hace referencia a otro tipo de solidaridades, ¿no? A otro tipo de cuestiones más culturales, ¿no? En ese sentido, pues, por estar más próxima, ¿no? Las comunidades indígenas, los vecinos, la forma de vida, pero es una solidaridad más acotada, más circunscripta, ¿no? También el concepto de territorialidad hace referencia en el periodo de globalización a esta idea del funcionamiento de redes, ¿no? ¿Qué concepto de territorialidad utilizamos nosotros? Para no generar barreras entre las mismas luchas. Porque también esto sucede con los conflictos ambientales, ¿no? Hay un intento de encapsular y que solamente pueden participar en las luchas los vecinos de ese lugar. Y todos los demás somos extranjeros. Entonces, los criterios de inclusión y exclusión están muy ligados a qué concepto de territorialidad manejamos, ¿no? Y si son excluyentes o si se complementan, ¿no? Otra cuestión importante para pensar en el tema de la elaboración de ley, vamos al otro lugar, que tiene que ver con la cuestión de la representación política, que está totalmente ligada a la cuestión territorial. La representación política en el Estado democrático de derecho está vinculada a la representación territorial. Por eso existen diputados y por eso existen senadores. Por eso los diputados representan a la nación y los senadores representan a los estados. Este vínculo
entre territorialidad y representación es un vínculo que está fragmentado, ¿no? Nosotros estamos investigando a nivel de Córdoba y a nivel nacional esta cuestión de la territorialidad y la representación, ¿no? Y vemos que la representación no se corresponde con el tema de la territorialidad, ¿no? Hay una primacía de otro tipo de representación que es una representación corporativa. Y esto está muy ligado a lo que estaba trabajando Mauricio con el tema de la governance, ¿no? Los representantes son representantes de intereses corporativos, no de intereses territoriales. Esto tiene consecuencias muy graves e impacta en toda una desconfiguración del sistema de representación. Por nuestra Constitución, por ejemplo, en la Argentina, es el Congreso el que tiene que dictar las leyes, ¿no?, que tienen que incidir o que van a incidir en todo lo que es el desarrollo industrial del país. ¿Por qué? Porque está la suposición de que ellos están representando los territorios. Sin embargo, la aprobación de los transgénicos vemos que nunca pasó por el Congreso de la Nación. Pasó por una triste oficina que no se la conocía, ¿no?, y que recién se pudo saber quiénes la integraban 20 años después a partir de una acción judicial. Ahora, cuando uno va a la legislatura, cuando uno va al Congreso, se encuentra con que hay proyectos de ley ahí, desde la misma época en que esto se estaba tratando y que nunca fueron tratados. ¿Qué pasa con las estrategias legislativas? ¿No? ¿El legislador solamente va y hace un pedido de informes y presenta un proyecto? ¿Cómo trabajar al interior del Poder Legislativo? ¿No? Esas son preguntas que nos hacemos y tienen que ver con problematizar esta idea de la representación, porque no alcanza con decir yo no estoy de acuerdo con la representación política. Es tu problema si no estás de acuerdo. La representación política funciona lo mismo. Y las decisiones vinculantes se siguen tomando ahí, muchas de ellas, ¿no? Entonces, a ellos no les importa mucho que uno esté o no de acuerdo. Y como vimos con la exposición de la mañana, ellos están tomando en cuenta el tiempo que hace falta para llegar a construir un consenso que implique la sanción de una ley. Y nosotros nos creemos que cuando nosotros estamos de acuerdo ya alcanza, ¿no? En ese sentido me parece que estamos bastante quietos, ¿no? Y estamos suponiendo otras representaciones, como es la representación, pasaron, ¿no?, la representación de los trabajadores, ¿no?, acordando con la representación de las empresas. Nos parece de lo más bien que esté APRESID, que estén ahí sentados tomando decisiones. En esto fue muy fuerte cuando se reformó la ley, se sancionó la ley en Córdoba, donde, por ejemplo, la Cámara de Semillas tuvo una tarde para ella sola exponer, ¿no? La Cámara Maderera también, ¿no?, la Unión Industrial proponiendo la aprobación ficta de los proyectos, ¿no? Estaban y entraban al Poder Legislativo como si fuera la casa de los hijos, ¿no?, porque les decían a nuestros representantes lo que tenían que hacer. Todas las luchas de Córdoba tuvimos una sola tarde, que hasta el mismo momento que estaba aconteciendo no sabíamos a qué hora iba a terminar, ¿no? Esa desigualdad que hay en la participación, ¿no? Así que bueno, y también otra cuestión que tenemos que tener en cuenta con el tema de la representación es este tema de que, bueno, como no queremos en esta representación, cualquier representación vale. Entonces me organizo un movimiento, me organizo una coordinadora, me organizo una ONG y paso a representar. Eso está pasando, ¿no? Y por ahí aplico criterios que institucionalmente son ilegales por la violencia que significan, ¿no? ¿Y quién controla eso? Como que esto lo que aspira es a decir que hay que tener cuidado, ¿no? Porque como bien señalaban a la mañana,
Uno puede discutir los criterios de cientificidad, uno puede discutir los criterios de representación, pero si uno sabe de lo que está hablando. Si no sabemos de lo que estamos hablando, no se puede discutir nada y directamente hay aplicación de situaciones de exclusión absoluta. ¿Por qué? Porque no hay contexto para discutir criterios de representación, ¿no? No hay criterios ni contexto para discutir cuestiones de cientificidad. Entonces, en ese sentido, me parece que no hay que perder de vista la importancia de la temática de la representación, ¿no? Cuando estamos discutiendo el tema de elaborar ley, de decisiones que nos comprometan, ¿no? Otra cuestión importante es el tema de la temporalidad, ¿no? Nos parece que todo tiene que ser muy rápido y sin embargo la posibilidad de que los temas se articulen, de que se vislumbre la complejidad de los problemas en donde estamos insertos, es una tarea de descubrimiento, como bien señaló también la compañera a la mañana, ¿no? ¿Por qué es una tarea de descubrimiento y por qué eso involucra el derecho ambiental? Porque las consecuencias se van agregando, ¿no? Entonces, a la fecha, uno se va enterando de los problemas que tiene la vinculación entre los distintos cócteles de contaminantes. Y porque los cuerpos los procesan también en distintos tiempos, ¿no? Por ejemplo, el problema de las malformaciones no fue el problema con el que se inicia la lucha contra los agrotóxicos. El problema con el que se inicia es la leucemia. Las malformaciones son como 4 o 5 años después, ¿no? Entonces, todo eso nos está hablando de una temporalidad que es necesaria estar permanentemente alerta para ver cuáles son las transformaciones que están pasando. Este criterio también ha sido usado por la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina para pensar en la retroactividad de la ley, ¿no? Porque, bueno, los muy legalistas te dicen, no, esto no puede ser, ¿no?, que se plantee una cuestión para atrás. Bueno, pero para atrás no se conocía. Y acá estamos hablando de la permanente incorporación de tecnología en procesos que se desconoce cuáles son sus efectos. Entonces, ¿cómo no va a haber una retroactividad si no se sabía, ¿no? Entonces, se pueden caer las autorizaciones, se pueden anular las autorizaciones, ¿no? Este tema de la temporalidad también es bastante importante, ¿no? Y también en el tema de pensar la cuestión de la cuestión de la autonomía y el ejercicio de la autonomía, ¿no? Desde todas estas distintas consideraciones, nosotros hemos llegado a replantear el concepto junto con otros autores, obviamente, el concepto de soberanía popular, ¿no? Que es un concepto que cuando empezó este siglo, digamos en el 2000, y fundamentalmente por un libro de mucho impacto, como fue el libro de Tony Negri y Hart, ¿no?, de desmontar el concepto de soberanía popular, vinculado con la crisis del Estado-Nación y vinculado con este orden imperial en el que estaríamos viviendo, ¿no? Sin embargo, para nosotros el concepto de soberanía popular es un concepto que sostienen los ciudadanos organizados en las luchas. Entonces nosotros, más que decir si ese es un concepto que hay que tomar o si hay que dejar, es un concepto que hay que revisar, ¿no? Porque mal podemos nosotros convertirnos en unos controladores de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, ¿no? También en esto hay una permanente reflexión acerca de cuál es nuestro rol como investigadores en torno a este tipo de problemas, ¿no? Así que bueno, ahí nos encontramos con interesantes desarrollos de autores como Habermas, ¿no?, el concepto de soberanía popular, y otros autores, ¿no? La reconstrucción del concepto de soberanía popular de estos autores lo que hace es tomar
el aprendizaje de lo que fue el ejercicio de la soberanía popular en el siglo XX y desmontarla de todos los componentes místicos y personalistas que tiene el concepto de soberanía popular, ¿no? Basados en esta idea de la concentración del poder, basado en esta idea del cuerpo del rey, y pensarlo desde una perspectiva comunicacional y de los flujos de la comunicación como una intersubjetividad deliberante que da cuenta de una pluralidad constituyente, ¿no? En donde tienen que tomar cuerpo, ¿no?, las distintas aspiraciones, contradictorias aspiraciones. Si es contradictorio, bueno, se nos hace más complejo decirlo. Pero en algún momento se tiene que decir. ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu tío te fumigue? ¿Hasta cuándo vas a...? O sea, si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? O sea, me parece que ahí hay una situación que nosotros como que delegamos, ¿no? Como es algo complejo, y bueno, que lo resuelvan otros. El tema que estamos viendo es que si no lo resolvemos nosotros en las instituciones que nos dan lugar para que lo resolvamos, lo resuelve la gobernanza corporativa. Ellos no tienen ningún problema en estar haciendo normas todos los días, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión de necesidad de que nosotros encontremos las palabras que expresen nuestras posiciones, ¿no? Y que puedan entrar en el código jurídico, ¿no?, que significa el tema de la ley, ¿no? Y cómo podemos estar actualizando permanentemente ese código o desobedeciéndolo, ¿no? El tema de la desobediencia civil también es un concepto que es muy importante dentro de la perspectiva que nosotros trabajamos y es una posibilidad, ¿no? O las cuestiones reflejan las necesidades y las aspiraciones de las mayorías ciudadanas o se desobedecen. Por más que sean legales, ¿no? Esto es tensionar, ¿no?, y apoyar un criterio de legitimidad democrática. Esto estamos hablando cuando nosotros estamos hablando de democracia, ¿no? Así que, bueno, un poco estas son las ideas que nosotros estamos trabajando en torno a lo que significa la elaboración de ley defensiva, ¿no? No desconocemos que son cuestiones muy complejas, que por ahí dan ganas de irse a lugares más tranquilos, ¿no?, como estudiar la reforma agraria de Platón o algo así. Pero bueno, estamos tratando de estar inmersos en los problemas de nuestra época y en eso encontramos mucha solidaridad, muchos compañeros y la posibilidad de aprender, ¿no?, mucho. Así que en ese sentido nos parece muy importante que nos estén acompañando hoy todos ustedes que traen distintas experiencias.